Buenos días, niños del cuarto grado, los saluda el profesor Clay Castillo. El día de hoy les doy la bienvenida a una nueva semana de clases y vamos a trabajar el curso de Ciencia y Ambiente. Y vamos a trabajar un tema que ya corresponde al compendio del segundo bimestre. Así que les recomiendo tener a la mano su cuaderno de Ciencia y Ambiente y su compendio de letras de este bimestre también. Este bimestre que ya nos corresponde. Muy bien. Entonces vamos a colocar como título en el cuaderno los reinos de la naturaleza. Vamos entonces aquí a trabajar en su cuaderno y también vamos a ver algunas cosas que corresponden a su compendio. Y para que no se equivoquen o no se confundan qué es lo que va en el cuaderno y qué es lo que no, entonces aquí yo he puesto, por ejemplo, en esta parte de arriba, he colocado cuaderno. Eso quiere decir que esta parte que estamos viendo va en el cuaderno. Muy bien, y así lo he puesto en cada sección de este video que corresponde a lo que ustedes deben copiar en su cuaderno. Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos colocado como título los reinos de la naturaleza, ¿qué son los reinos de la naturaleza o qué son los reinos naturales? Bien, entonces, la naturaleza de nuestro planeta permite que existan una gran cantidad de seres vivos, como los animales, las plantas, los hongos y bacterias. Entonces, para poder clasificar a cada ser vivo según su especie u origen, se los ha dividido en reinos. Aquí vemos los reinos de la naturaleza. ¿Okay? Esto está en la página 101 de sus compendios. Si desean, en este momento pueden abrir esa página y poder visualizarlo conmigo. Entonces encontramos que son 5 reinos. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son esos 5? El reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animalia. Bien, entonces veamos algunas características que también se encuentran en su compendio. Muy bien, este cuadrito está abajo de lo que ustedes acaban de ver y aquí vamos a ver rapidísimo algunas características de cada reino. En el caso de los moneras, bien, nos indica que son aquellos seres vivos que carecen de núcleo celular definido, o sea que son procariotas. Entonces ya nosotros estamos relacionados con esta información porque hemos trabajado casi todo el primer bimestre con lo que son las células. Y recordemos que cuando yo les enseñaba acerca de las procariotas, les indicaba que las procariotas no tienen un núcleo, como lo indica aquí. Carecen, o sea que no tienen un núcleo celular y son células primitivas. Y en su mayoría, en una gran cantidad, son bacterias. Entonces, cuando nosotros hablamos de moneras, estamos hablando especialmente de bacterias. Aquí vemos una pequeña imagen, un dibujo, ¿no? Recuerden eso. Moneras, bacterias. Protistas, tienen un núcleo celular definido. O sea, son eucariotas, ya son células que ya tienen un núcleo y tienen varios organelos, como habíamos aprendido. Son eucariotas. Pueden ser unicelulares o pluricelulares. O sea, pueden estar formados por una sola célula o pueden estar formados por muchas células. En el caso de los moneras, son solo unicelulares, o sea que están formados por una sola célula. Bien, entonces ya nosotros comprendemos mucho mejor porque yo sé que ustedes ahorita están llenos de información acerca de las células. Muy bien. Ahora, pasemos al reino fungi. Son eucariotas, pluricelulares y heterótrofos. La mayoría, o en sí el reino fungi, está conformado por los hongos, el reino de los hongos. Y los hongos son eucariotas, quiere decir que están formados por células, por muchas células, que tienen varios organelos. Muy bien, que ya tienen un núcleo celular. Estos conforman el reino fungi. Pasemos al reino plantae. Aquí están eucariotas, nuevamente, organismos o seres vivos que están formados por células que tienen un núcleo y varios organelos. Bien, recordemos por ejemplo que células eucariotas de las plantas eran las células vegetales. Muy bien, y las células vegetales tienen varios organelos, bien, y también tienen un núcleo. Son pluricelulares. Las plantas están formadas por muchas células, al igual que los hongos, por eso también son pluricelulares. Bien,
y son tejidos autótrofos. Ya vamos a aprender mucho más acerca de estos términos cuando hablemos en lleno acerca del reino Plantae. En el caso del reino Animalia, muy bien, está formado por los animales. También los animales o nosotros los seres humanos somos seres formados por eucariotas, por células con varios organelos y un núcleo. Y somos pluricelulares, estamos formados por miles y miles y miles de células que forman tejidos. Muy bien, recuerden que hablamos acerca de que las células se agrupan y forman tejidos, ¿cierto? Tejidos heterótrofos. También vamos a aprender mucho más cuando hablemos acerca del reino animal. ¿Y por qué les digo eso? Porque el día de hoy vamos a trabajar en sí lo que es el reino monera. Pero antes de ello, en su cuaderno van a colocar esto, la información que acabamos de revisar en sus compendios. Existen 5 reinos naturales. 1, reino monera. 2, el reino fungi. 3, el reino protista. 4, el reino plantae. Y 5, el reino animal o animalia. Muy bien, los dos, cualquiera de ellos son válidos, así que no hay ningún problema. Pasemos entonces al tema específico del día de hoy. Hoy trabajaremos el reino monera. ¿Qué es el reino monera? Como ya habíamos visto, este reino pertenece a los seres vivos más pequeños y más primitivos o antiguos que existen, es decir, las bacterias. ¿Por qué? Porque según las investigaciones científicas, las bacterias fueron los primeros seres vivos que aparecieron en el planeta Tierra. Bien, entonces, aquí vemos algunas imágenes que corresponden a algunas bacterias. Estos de aquí parecen unos chisitos, ¿no? Parecen unos bastoncitos. Es interesante. Y estas de aquí, por ejemplo, parecen unas comas chiquitas, bien, y tienen como unos pelitos. Esos pelitos son llamados flagelos. Muy bien. Ahora, en su compendio también, en la página 102, ahora vayamos un ratito a su compendio, van a encontrar lo que son las características de las bacterias, porque estamos hablando del reino monera, entonces el reino de las bacterias. Leamos estas características en su compendio y luego vamos a resumirlas en su cuaderno. Primer punto, también conocido como el reino de las bacterias, o sea, el reino monera. Son organismos tan pequeños que no pueden ser vistos a simple vista, por lo cual se necesita un microscopio para lograr observarlos. Otro punto, este reino lo integran no solo las bacterias, también pertenecen a él las llamadas algas verde azuladas. Bien. Otro punto, representan la forma más primitiva de vida, o sea, la más antigua, como hace un momento lo indicaba, ya que fueron los primeros seres vivos que aparecieron en el planeta. Otro punto, están formados por células procariotas, o sea que carecen de un núcleo definido y son unicelulares, o sea, una sola célula la forma. Además, viven en casi todos los lugares que puedas imaginar: aire, agua, suelo y en nuestro propio organismo, o sea, nuestro propio cuerpo. Se reproducen asexualmente por bipartición. Muy bien, en un momento vamos a explicar un poquito más acerca de la bipartición, que nosotros también lo vimos cuando hablábamos acerca de la reproducción de las células. En el caso de las funciones de las células, en ese tema lo trabajamos. Ahora, la mayoría de las enfermedades, como la tifoidea, tuberculosis o el cólera, son producidas por bacterias. Muy bien, entonces pasemos a resumir estas características a su cuaderno. Entonces, si se han dado cuenta, estamos trabajando con el cuaderno y con el compendio a la vez. Entonces, ahora en su cuaderno coloquen características de las bacterias. Empecemos con la primera. Nos indicaba que son organismos microscópicos, o sea que solo se pueden ver por medio de un microscopio porque son muy pequeñas. A la simple vista no las podemos ver. Muy bien, así nos acerquemos muchísimo a algún objeto, no vamos a poder ver las bacterias. 2. A este reino pertenecen las bacterias y las algas verde azuladas. Muy bien. 3. Son las más antiguas o primitivas.
Ya indicamos hace un momento el por qué, ¿no? Porque fueron las primeras que aparecieron en el planeta Tierra. 4. Son seres procariotas y unicelulares. ¿Qué quiere decir procariotas? Que no tienen núcleo y que solo tienen un organelo. ¿Recuerdan cuál era ese organelo? ¿Qué organelo eran? Eran los ribosomas, nada más. No tienen más organelos y son unicelulares, o sea que están formados por una sola célula. 5. Viven en el aire, en el agua, el suelo y también en los demás seres vivos, o sea, dentro de nosotros, dentro de los animales e inclusive en las plantas. 6. Se reproducen por medio de la bipartición. Entonces, la bipartición es la forma en que las bacterias se reproducen. Muy bien, ¿cómo es eso? Por ejemplo, una célula empieza, muy bien, a partirse en otra célula igual, con el mismo tamaño. ¿Recuerdan cuando les enseñaba eso? Les mostré una imagen y se iban separando, muy bien, y una célula prácticamente se dividía en dos y formando dos células del mismo tamaño. Entonces las bacterias se reproducen así. Y 7. Muchas de estas bacterias ocasionan enfermedades, pero no todas. O sea, no todas son malas. Algunas son buenas. Algunas inclusive están en los alimentos que nosotros consumimos, que ya vamos a ver en un momento. Pero muchas de estas bacterias causan enfermedades muy graves, como yo les había contado antes de la salmonela, ¿no? Que es esta bacteria muy peligrosa que se encuentra en las heces de las aves o en la caquita de las aves. Muy bien, y en un momento vamos a aprender un poquito acerca de eso. Entonces, vamos a conocer las clases de las bacterias antes de saber o aprender alguna de las bacterias que nosotros consumimos, inclusive en algunos alimentos, y algunas bacterias que nos causan enfermedades. Pero antes de ello, conozcamos las clases de bacterias. Las bacterias se clasifican según la forma que tienen. Entonces conozcamos la primera forma. Forma esférica. Las bacterias que tienen esta forma son llamadas cocos y estreptococos. Muy bien, ahora van a saber por qué cuando veamos las imágenes. Si se dan cuenta, tienen forma de cocos. Muy bien, ¿y cuál es la diferencia entre cocos y estreptococos? Ahorita se las indico. Estas son imágenes reales observadas por medio de un microscopio. Como recordamos, las bacterias son seres microscópicos y solo se pueden ver con la ayuda de este instrumento. Entonces, los cocos son estas esferas que están así, una por una, separaditas. ¿Okay? Una aquí, una acá, otra por aquí, otra por allá. Muy bien, esos son cocos. Y los estreptococos son estas esferas cuando se unen. Cuando se unen y forman esta especie de trenes, esta especie de gusanitos. Muy bien, entonces son un montón o son varios de estos cocos que simplemente se han unido para formar este estreptococo. Muy bien, pero cuando los separamos, todas estas bacterias tienen forma esférica. Entonces recuerden, los cocos y estreptococos son la clase de bacterias que tienen forma esférica. Vayamos a ver en la letra B otra forma de bacterias, otra clase. Forma de bastón. Las bacterias que tienen esta forma son llamadas bacilos. Muy bien, entonces como lo vemos aquí en las imágenes, tienen una forma alargada, parece un bastón, una vara. Es por esa razón que se le conoce como bacilos, porque tienen forma de bastón. Entonces esa es la segunda forma o la segunda clase de bacterias que existen. En forma esférica están los cocos y estreptococos y en forma de bastón están los bacilos. Veamos otra clase de bacterias. En la tercera clase de bacterias nos indica que se clasifican porque tienen forma de una coma, la coma que nosotros usamos cuando escribimos. Bien, entonces las bacterias que tienen esta forma son llamadas vibrios o vibriones. Ahorita lo vamos a ver en estas imágenes. Aquí, por ejemplo, hay una imagen microscópica. Si se dan cuenta, hay muchas de ellas y todas tienen la forma como de una coma. Parece que fueran unos gusanitos pequeños,
pero están curvados, tienen forma de una coma. Estos son vibrios o vibriones. Es otra clase de bacterias. Y aquí tenemos a las que tienen forma de espiral. Las bacterias que tienen esta forma son llamadas espirilos o espiroquetas. Aquí vamos a ver algunas imágenes y nos vamos a dar cuenta de la forma que tienen o la forma que poseen. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Van formando como S, la letra S. Bien, son como varias letras S juntas en forma así, ovalada, van generando como una especie de ola en su cuerpo. Estas son formas de espiral, son espirilos o espiroquetas. Entonces es otra clase de bacterias. Entonces hemos visto 4 clases de bacterias. Los cocos y estreptococos, que son aquellas que tienen forma de esfera o forma esférica. Están los bacilos, que tienen forma de bastón. Están los espirilos, que tienen forma de espiral. Y están los vibrios o vibriones, que tienen la forma de una coma, la que nosotros usamos al escribir. Ahora veamos las aplicaciones o funciones de las bacterias. 1. Las bacterias desintegran algunos elementos o sustancias para que puedan servir como nutrientes. Por ejemplo, provocan que las heces de los animales o sus restos que se van pudriendo cuando mueren se conviertan en partículas y gases que se vuelven abono para las plantas y con esto las plantas crecen. Por ejemplo, aquí en la imagen, no sé si la llegan a ver muy bien, pero hay un animal que está descomponiéndose porque está muerto. Y si se dan cuenta, por aquí están creciendo algunas plantas gracias al abono o a los gases o a los nutrientes que están saliendo de la materia que se va descomponiendo de este ser vivo. Muy bien, que se va pudriendo. Y no solo se alimentan de él, o no solo sirven de nutrientes para las plantas, sino como se dan cuenta para algunas aves, algunos insectos también. 2. Algunas bacterias son muy buenas para nuestro organismo, como las bacterias que hay en el yogur, el queso, el vino y la mantequilla. ¿Sabían que estos productos que nosotros consumimos, en el caso del vino, sus padres consumen, ustedes todavía no, ¿bien? ¿Tienen bacterias? Por ejemplo, en el yogur encontramos a esta bacteria que tiene un nombre raro. Todas las bacterias tienen nombres raros. Por ejemplo, el Lactobacillus delbrueckii. Este Lactobacillus es de la clase de bacilo. Por esa razón dice Lactobacillus, porque estas bacterias tienen forma de bastón. Muy bien, entonces pertenecen a la clase de los bacilos. Aquí también tenemos otro que pertenece a la clase de los bacilos, aunque es el mismo, es un lactobacillus, pero se diferencia porque este es un lactobacillus que se encuentra en el yogur y este es un lactobacilo que se encuentra en el vino. Muy bien, estas son bacterias que están en el vino. Aquí encontramos al lactobacillus y pediococcus. Por otra parte, en la mantequilla encontramos a este tipo de bacteria, que se llama Streptococcus lactis. Entonces también es de la familia o de la clase de los cocos. Bien, y lactis pues viene de lácteo, ¿no? De productos lácteos como el yogur. El yogur, la mantequilla, la leche son productos lácteos. Aun cuando se nos hacen un poquito difícil de pronunciar y hay bacterias que tienen nombres mucho más largos, bien, son bacterias que se encuentran en alimentos que nosotros consumimos y que por ende no nos causan daño, no nos hacen daño. Entonces son inofensivas para nosotros. Bien. Por otro lado, hay algunas bacterias que se encuentran dentro de los intestinos de los animales y también de nosotros los seres humanos, y estas bacterias nos ayudan a transformar o digerir algunos alimentos. Entre ellas está la famosa Escherichia coli, que también es una de las bacterias que en algunos casos puede causarnos enfermedades, pero en su gran mayoría son inofensivas, no nos causan nada e inclusive nos ayudan a digerir nuestros alimentos, están dentro de nuestros intestinos. Hay algunas variedades de esta bacteria que sí son malas, que las podemos ingerir o las podemos
o nos podemos contagiar de estas bacterias cuando tomamos agua que está contaminada, ¿no? Por ahí tomamos agua del caño y tal vez algo sucedió en alguna tubería, por ahí se rompió y está recibiendo o se está contaminando esa agua y nosotros no sabemos y quizás la estamos consumiendo y nos estamos contagiando de estas bacterias que no necesariamente nos van a ayudar, sino que nos van a hacer daño. Muy bien. Y en el número 4 encontramos ahora sí lo que debemos tener mucho cuidado. Muchas bacterias causan enfermedades muy graves, como la tuberculosis, el cólera y la tifoidea, que pueden inclusive llegar a causar la muerte. Bien, veamos algunas características de estas enfermedades. Por ejemplo, la tuberculosis, el cólera y la tifoidea, como acabamos de leer, son causadas por bacterias. Y vamos a leer algunas características de cada una de estas. Bien. Tuberculosis, características. Se produce una tos que dura 3 semanas o más. Es producida por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Así se llama la bacteria que ocasiona la tuberculosis. También se siente un dolor en el pecho, tos con sangre, fiebre y escalofríos. En el caso del cólera, las características son las siguientes. La produce la bacteria Vibrio cholerae. Bien, entonces es de la familia de los vibrios. Muy bien, entonces estas bacterias tienen forma de coma. Produce diarreas muy severas y bruscas, vómitos y deshidratación. La tifoidea, características. La produce la bacteria Salmonella typhi. Por ejemplo, esta es una de las enfermedades que produce la salmonela. ¿Qué produce? Produce fiebre y cansancio, dolores de cabeza y abdomen, estreñimiento y diarreas. Entonces vemos las características de cada una de estas enfermedades y lo que puede producir el que nosotros nos contagiemos de estas bacterias que son muy peligrosas. Entonces muchas otras bacterias más también ocasionan enfermedades complicadas que inclusive podrían causarnos la muerte. Así que es por esa razón que no solo por el coronavirus nosotros nos estemos lavando las manos, siempre debemos lavarnos las manos e inclusive después de ir al baño, muy bien, de ocuparnos, tenemos que siempre lavarnos las manos. Nuestra mamá siempre nos dice, lávate las manos. ¿Por qué? Porque nosotros, por medio de las heces, podemos contraer inclusive enfermedades muy complicadas y podemos estar consumiendo estas bacterias que el organismo las desecha y nosotros por no asearnos bien probablemente las estemos consumiendo de nuevo, bien, que por ahí estén quedando porque son microscópicas, no las vemos y podemos enfermarnos y podemos causar que nuestro cuerpo sufra muchos de estos síntomas que nadie quiere tener. Nadie quiere tener dolor de pecho, nadie quiere tener dolor de cabeza, ni estar vomitando. Muy bien, entonces hemos aprendido cada una de las funciones que tienen las bacterias y cuándo, por ejemplo, pueden ser buenas y cuándo pueden también ser malas. Ahora, con toda la información que les he dado, entonces vamos a trabajar estas actividades. Esta primera actividad se encuentra entre la página 103 y 104. Aquí ustedes van a colocar las características del cólera, las características de la tuberculosis y las características de la tifoidea tal y como yo se las acabo de indicar hace un momento. Muy bien. Por otro lado, en la página 104 van a encontrar este mapa conceptual. También lo van a completar. Aquí tienen que colocar los reinos de la naturaleza. En este caso yo le colocaba el reino Monera, que es el primero que hemos trabajado, pero al principio yo les indiqué cuáles también eran los otros reinos que vamos a ir trabajando uno por uno hasta llegar al reino Animalia, que es el último. También van a desarrollarme o van a completarme este esquema, este mapa conceptual. Dice, reino Monera, formado por las bacterias, ya yo les completé esa parte. Se clasifican según su forma en cocos y estreptococos. Tienen forma esférica. ¿Cuál seguirá aquí? Entonces así lo van completando. Aquí colocan el nombre de las bacterias, la clase de bacteria y aquí colocan la forma. Así van completando este ejercicio. Luego, esto está en la página 105.
Luego, en la página 105 también encontrarán este ejercicio, el ejercicio 3. Marca verdadero, colocan una B, o falso, colocan una F, según corresponde. ¿El reino Monera está formado solo por bacterias? Verdadero. Ya yo les completé esa parte. Ustedes completan las demás. Colocan verdadero o falso, según corresponda. B si es verdadero, F si es falso. Ustedes ya saben cómo trabajar este tipo de ejercicio. Y en el número 4, marca la respuesta correcta. El Vibrio cholerae o cholerae causa la enfermedad de... Ya ustedes colocan la respuesta.